Estamos aquí con Jorge Castaño, muchas gracias por recibirnos, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre el proyecto de Más Madrid y de Más País, sobre el resto de proyectos progresistas que han ido surgiendo desde aquel 15M, y para ello hoy nos hemos venido hasta aquí, a Madrid. Muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Un relato que digamos que sea alternativo a lo que por desgracia va a pasar estos años, ¿no? Con una presidenta de la comunidad como Ayuso, un alcalde como Almeida, lo que vamos a encontrarnos en los próximos años es un gobierno regional y un ayuntamiento confrontando sistemáticamente con el gobierno de la nación y llamando paletos al resto de españoles. Eso. No, yo creo que nosotros no pensábamos o no pensamos nunca en una identidad madrileñista, quizá en clave como reivindicación de ciertas cuestiones que tienen que ver con la financiación autonómica, con las infraestructuras, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que Madrid ha tenido una identidad muy atractiva durante mucho tiempo, ¿no? Pese a eso que se decía de la falta de identidad, frente al Madrid abierto, digamos que yo creo que lo que está pasando ahora mismo es la generación de esto que se llama el modelo Madrid en la derecha madrileña, que es una Madrid absolutamente antipática, en confrontación permanente con el resto de España, y un Madrid que se confunde con el Estado, ¿no? Y que, digamos, yo creo que lo que se trata de buscar es una identidad abierta, es seguramente una posición dirigente en el país, pero una posición abrasiva e insultante hacia el resto de regiones, de ciudades, ¿no? En estos últimos años, y yo creo que fruto de... Almeida, de mi parte, no es así. Bueno, o sea, yo creo que no haber repetido se explica por muchos factores, ¿no? Es decir, primero, yo creo que éramos los que más difícil lo teníamos. Luego, quiero decir, en esos 4 años pasan muchas cosas, ¿no? Que no solo tienen que ver con Madrid, y ya digo que además la política local en Madrid tiene una influencia, yo creo que bastante menor que en otras ciudades, ¿no? Yo creo que durante esos 4 años, por un lado, se estrecha el espacio del cambio, es decir, los resultados que saca Podemos y otras muchas fuerzas políticas o confluencias a lo largo de esos años se estrechan, ¿no? No solo en Madrid. Por otro lado, yo creo que lo que afectó en Madrid el 1 de octubre y toda la secuencia posterior de la crisis catalana es mucho más importante de lo que pasó en otras ciudades. Y finalmente, yo creo que hay un factor muy clave, que es la convocatoria de las elecciones generales un mes antes, ¿no? Es decir, que el voto progresista salga 2 veces seguidas a votar es complicado, y pese a eso conseguimos mucho mejor resultado para las fuerzas progresistas en las segundas elecciones que en las primeras. Es decir, en las primeras elecciones perdimos por mucho, en las generales Madrid se perdió por mucho. Sin embargo, las municipales y autonómicas estuvo muy cerca de ganar. Y eso no quiere decir, y ahora aparto eso, de todos los errores que tuvimos. Tuvimos errores de gestión, que son indudables, que yo creo además habrán pasado en todas las ciudades, que creo que algunos han sido importantes, pero que no creo que hayan sido muy determinantes, y seguramente yo creo que nos encontramos una derecha mucho más movilizada que 4 años antes, ¿no? Nos encontramos una derecha que tenía con quien confrontar, que ya era un gobierno socialista en el Estado, que había construido muy bien un relato sobre Carmena y todo lo que rodeaba a Carmena, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que se perdió también por los matices, perdimos por poco, ¿no? Es decir, nosotros sacamos un 30% de voto. Bueno, o sea, yo hay varias cosas. Nosotros estuvimos aquí a Puigdemont reunido con la alcaldesa en el Palacio de Cibeles, ¿no? Y a Junqueras y tal, es decir, que esa fue parte de la campaña electoral del Partido Popular. En el metro eran las fotos de Carmena con Puigdemont y Junqueras, ¿no? En cuanto a valentía, quiero decir, nosotros también desde el Ayuntamiento no teníamos nada que hacer al respecto, más allá de lo que yo creo que hicimos, más o menos, ¿no? Pero no teníamos ni tenemos más resortes, ¿no? Luego yo creo que más allá de cualquier otra, o sea, es objetivo que en Madrid eso le viene bien a la derecha, porque moviliza a la derecha, ¿no? Entonces, la derecha en Madrid, por ejemplo, es habitual que gane muy bien las generales y que pierda porcentaje de voto en municipales y autonómicas, porque la gente vota menos, porque le da menos importancia. Entonces, cuanto más carácter de elecciones generales tengan unas elecciones municipales, más posibilidades tiene de que gane la derecha, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por eso, ya le venía bien, ¿no?
Es decir, a nosotros bien no nos iba a venir nunca. Esto más allá de que se considere que podamos ser más valientes o menos valientes, ¿no? No lo sé, no sé hasta dónde se puede llegar. Evidentemente nosotros no somos una fuerza que quiera que haya un referéndum independentista y que salga la independencia, ¿no? Es decir, entiendo que haya gente que pueda verlo, pero nosotros no somos de esos, ¿no? Yo creo que lo que nos toca a nosotros es, hacer esa lectura de una nueva vertebración del conjunto del país y de pensar cuál es el papel de Madrid dentro de eso, ¿no? Es decir, si Madrid tiene que ser un gran DF dentro de todo eso, ¿cuál es la relación de Madrid con la España vaciada? ¿Cuál es la relación de Madrid con Barcelona? La cocapitalidad. Nosotros somos una fuerza que, en mi opinión, tiene que defender la cocapitalidad, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil hacer política local en Madrid y lo vamos a ver estos 4 años, ¿no? Donde la política, es decir, donde el gobierno del Partido Popular en Madrid y en la comunidad y en el ayuntamiento va a intentar ser a la vez gobierno y oposición, ¿no? Es decir, ser oposición al gobierno central y ser gobierno aquí, ¿no? Y eso es un chollo, ¿no? La última vez lo hizo Aguirre y mientras hizo eso, ganaba elecciones y sacaba a la comunidad y aquí paz y después gloria, ¿no? Y le fue bien electoralmente, ¿no? Que la cosa no da para más, ¿no? Es decir, que ahora mismo el problema ya no es Cataluña, el problema es que Valencia dice que hay que cambiar las cosas y el problema es que lo que antes, o lo que a veces se llama España vaciada, ¿no? Digamos, va a empezar a tener otro tipo de respuestas políticas es decir, porque digamos que la esfera de influencia de Madrid llegaba hasta las costas, ¿no? Donde teníais sistemas políticos, sistemas mediáticos, organizaciones políticas incluso, y en todo caso sistemas de partidos distintos al resto, ¿no? Que nosotros tendremos que dar una lectura, yo creo, en clave federal, que es lo que planteamos, si se quiere confederal, lo que se quiera, ¿no? Pero que además yo creo que estamos en condiciones de ser imaginativos, ¿no? Yo creo que para nosotros, por ejemplo, el tema del iberismo tiene que ser un tema interesante y tiene que ser un tema importante, ¿no? El otro día, por ejemplo, el alcalde de Oporto hablaba en esta línea. Yo creo que el tema de la cocapitalidad es muy interesante, que una fuerza puramente madrileña hable de cocapitalidad, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que hay que hacer una reflexión en torno al papel de Madrid en el conjunto del Estado, ¿no? Es decir, nosotros somos una fuerza madrileña, sí, tenemos un orden de prioridad, pensamos en primer lugar, y lo que queremos en primer lugar es gobernar en nuestras ciudades. Luego creemos que tenemos que tener una fuerza importante en la comunidad, porque la comunidad tiene competencias importantes, y luego creemos que a nivel estatal podemos contribuir a que haya gobiernos progresistas, asociarnos con más gente, etcétera. Pero no somos un regionalismo que vaya a pedir más infraestructuras o mejor modelo de financiación. Sería ridículo y sería insultante desde Madrid, ¿no? Yo creo que es un tema que está por ver. Creo que donde nosotros además tenemos algo que decir, pero no tenemos todo que decir, ¿no? Es decir, más Madrid tiene cosas que decir, ahí Compromís tiene muchísimas cosas que decir, ¿no? Igual incluso más que nosotras, ¿no? O sea, que quiero decir que esto no... Yo creo que Más País es una fórmula que servía para intentar desbloquear una situación en un momento dado, ¿no? Y a partir de aquí, a nosotros lo que nos toca es construir más Madrid, seguir hablando con mucha gente, seguir articulando en territorios donde no existen fuerzas que puedan hacerlo a la gente, porque ahora mismo hay un montón de gente huérfana de militancia que quiere trabajar, que quiere construir una fuerza progresista de este tipo, y en mi opinión lo que toca es ir confederando, ir asociando muchas fuerzas políticas, ¿no? En mi opinión, bajo un paraguas que yo creo que cabe dentro del Partido Verde Europeo, dentro de lo que son los verdes europeos, pero ya digo, yo creo que no tiene que ser una fuerza de obediencia madrileña, y creo que tiene que ser una fuerza donde más Madrid tiene un papel que decir, ¿no? Al final aquí tenemos 500.000 de votos, pero donde, por ejemplo, Compromís tiene mucho que decir, ¿no? Pero donde tiene mucho que decir la Chunta o Coalición por Melilla, o si se puede, pues Unión del Pueblo Leonés, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? ¿Y cuáles serían dinos un par de las claves que tú piensas que serían importantes para volver a ilusionar? Bueno, yo creo que nosotros ahora mismo tenemos que meternos en un proceso primero de consolidación de una organización. Nosotros tenemos que demostrar que no hemos sido una fuerza episódica, ¿no? Que hemos ido a una cita electoral para defender la ciudad de Madrid, a otra cita electoral para desbloquear un gobierno, ¿no? Sino que lo que hemos expresado como voluntad de construir una organización de militantes, hacerlo, ¿no? Y para eso tenemos que dedicarle pues mucho tiempo, ¿no? Tenemos que dedicarle a eso mucho tiempo, a construir una organización, ¿no? Que es una cosa que yo creo que puede ser apasionante, pero que no es muy lucida mediáticamente, pero que es lo que toca. Creo que tenemos los mimbres, ¿no? Tenemos mucha gente, la gente no se ha
mosqueado y se ha ido después de perder el ayuntamiento, sino que está organizada y ahora se trata de darle forma y de dándole una densidad política a eso, ¿no? Y luego yo creo que lo que nos toca es ponernos de cabeza a 2023, ¿no? Lo que más me ilusiona es que, digamos, pues ahí, gente como yo, como Manuela, somos el pasado, hemos gobernado, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pero el futuro es otra mucha gente que, no sé, pues yo ahora veo a Rita echándose el grupo municipal y la organización encima y digo, hostia, qué fuerza, ¿no? Y qué capacidad para liderar en el futuro tenemos por aquí, ¿no? Y yo creo que la cosa es dedicarnos a hacer organización y que los nuevos liderazgos se emerjan y se tiren a una campaña de aquí hasta 2023 a decirle a la gente que es posible ganar, ¿no? Que se gana una vez y que no es es decir, que no tiene que pasar en Madrid solo cuando los eclipses de sol, ¿no? Sino que hay opciones de ganar sabiendo, oye, que es complicado, ¿no? Y que eso que se dice el modelo Madrid, que es tan antipático en el resto de España, aquí tiene una fuerza contundente. Yo creo que ahí fuimos muy torpes en lo que tiene que ver con la comunicación, o si se quiere fuimos muy responsables porque nosotros en ese momento estábamos absolutamente centrados en ganar Madrid, ¿no? Entonces no estuvimos respondiendo a una ola de mentiras e infundios que sobre todo a través de redes sociales y tal, pues se hizo contra nosotros, ¿no? Bueno, lo cierto y verdad es que nosotros lo que intentamos fue defender la mayoría para repetir el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, al final quien montó una candidatura que estaba fuera de la mayoría de defensa del Ayuntamiento de Madrid fueron otros. Es una forma de hacer política que desde luego yo ya estoy fuera de eso, estoy muy viejo para eso. Nosotros desde luego no la contrarrestamos. Primero porque estábamos súper centrados en ganar unas elecciones y para eso queríamos, y en ese momento pensamos que no teníamos que responder a nada, ¿no? Con mejor o peor fortuna pensamos eso y porque inmediatamente después nos pusimos a otra cosa. Yo creo que cuanto mejores relaciones haya, yo con la gente que hay aquí dirigiendo ahora Izquierda Unida o dirigiendo Podemos tengo muy buenas relaciones personales, creo que es gente que es maja, que es buena persona, que no quieren destruir España. Que no quieren destruir España, pues cuanta mejor relación mejor, ¿no? Aunque políticamente estemos en otra cosa, ¿no? Porque yo sí creo que sí hay diferencias políticas, ¿no? Más allá de que se puede hacer muchas cosas juntos, creo que las hay y que creo que las irá habiendo más. Bueno, lo que quiero transmitir es que en Madrid, más allá del Madrid oficial y de esto que se llama el modelo Madrid, que la derecha llama el modelo Madrid o que los medios de Madrid llaman el modelo Madrid, lo que hay es, yo creo, una sociedad civil muy viva y unas fuerzas políticas, en concreto Más Madrid, que están dispuestos a tener el máximo diálogo y la máxima colaboración con otras fuerzas progresistas o ecologistas del conjunto del Estado, ¿no? Creo que, desde luego, con Compromís para nosotros es un ejemplo de lo que debe ser una fuerza progresista y seguramente es en quien más nos hemos mirado y en quien más nos miramos, pero seguramente otras muchas fuerzas progresistas pueden ser, desde luego, interlocutores, compañeros y socios de Más Madrid, ¿no? Nosotros ahí humildemente lo que ofrecemos es nuestra colaboración, ¿no? Desde luego ni nuestra dirección ni una llamada a una organización política con obediencia madrileña, todo lo contrario, ¿no? Colaboración y trabajo en común y ya veremos lo que vamos construyendo juntas. Bueno, un libro me ha gustado mucho, El lenguaje de las ciudades, de Dejan Šujic, que va sobre arquitectura y en general sobre urbanismo, sobre ciudades, y creo que a la gente que está en el municipalismo pues es interesante, ¿no? Él también escribió La arquitectura del poder y creo que está muy bien, que es un buen libro. Y series últimamente he estado viendo muchas, ¿no? Yo creo que últimamente de las inglesas que hay en Filmin, yo creo que The Accident, creo que se llama una de las últimas que he visto, que está muy bien. Otra sobre personajes de la Bauhaus hace poquito, que también bien. Algunas de estas yo creo que tienen en Filmin precisamente están bien, ¿no? Me echo de Netflix, pero me está decepcionando, ¿eh? O sea que mucho mejor film. Y una canción para acabar. Y una canción, no sé, yo tengo gustos bastante atroces musicalmente, ¿no? y bastante viejunos, te diría cualquiera de Leonard Cohen, ¿no? Pero igual Famous Blue Raincoat, ¿no? Puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por esta entrevista.